El Evangelio de Jesús nos vuela la cabeza. Es impresionante cómo sus palabras logran contener tanta verdad y cómo anuncian los principios del reino de Dios o del imperio de Dios sobre la tierra. Algunas frases a lo largo de la historia han sido significativas para nosotros y para la humanidad. Por ejemplo, Sócrates dijo aquello de solo sé que nada sé. Y C.S. Lewis dijo una vez, no tienes un alma, tú eres un alma, tú tienes un cuerpo. Y si meditamos en sus contenidos, hallamos una gran riqueza. A Winston Churchill se le atribuye esta frase que dice: la actitud es algo pequeño que marca una gran diferencia. Seguimos con la lista de pensadores. Séneca llegó a decir: no es pobre el que tiene poco, sino el que mucho desea. Aristóteles aparentemente llegó a decir: el sabio nunca dice todo lo que piensa, pero siempre piensa todo lo que dice. Un famoso pensador llamado Isaac dijo: quien te quiere te da café. Y Jesucristo dijo algo así como: las personas felices lloran, o los cristianos también lloran. Dicho de una manera textual, en Mateo capítulo 5, versículo 4, Jesús dijo: dichosos los que lloran, porque serán consolados. No estoy intentando comparar a Jesucristo con esta lista de célebres pensadores. Lo que estoy haciendo es trayendo a luz aquellas frases que han sido impresionantes o importantes a lo largo de la historia de la humanidad, donde encontramos a Jesús sobresaliendo porque su manera de expresar las cosas nos vuela literalmente la cabeza. Jesús está diciendo que si quieres ser feliz y si quieres hallar la felicidad en la vida, la felicidad real, tienes que llorar, tienes que ser un llorón para que puedas tener felicidad, y eso no pareciera tener mucho sentido en nuestra sociedad, tampoco en su cultura y en ningún ambiente en el que el ser humano se desenvuelva. De hecho, el Evangelio de Jesús es tan contracultural que siempre parece ir en contra de las normas sociales. Este libro 67, que somos tú y yo, que somos un libro abierto para que el mundo lea, ese libro debe anunciar a alguien que sabe llorar, a un cristiano que sabe llorar. Es que cuando leemos que dichosos los que lloran porque serán consolados, nos encontramos aquí frente a una paradoja. Si somos dichosos, ¿por qué lloramos? Y si lloramos, ¿cómo es que somos dichosos? Vamos a hablar sobre esta bienaventuranza de Jesús y cómo aplicamos este principio a nuestra vida siendo un libro abierto para que el mundo lea. ¿Y qué debe leer el mundo en ti al decir que somos dichosos los que lloran porque ellos serán consolados? Entre otras cosas, estamos aprendiendo primero que el Evangelio de Jesús, la vida cristiana, también es emocional. ¿Sabes? Este componente emocional es tan impresionante, y que Jesús lo ponga en escena lo hace mucho más sobresaliente. Una de las cosas que hemos dicho es que las bienaventuranzas están enlazadas entre sí, no las podemos separar ni pensar en que son características aisladas. Al contrario, se integran mutuamente, están una de la mano con la otra, y sobre todo si hablamos de la primera y la segunda, ambas son bienaventuranzas que caminan juntas, de alguna forma están entrelazadas, es como si fuera una sola dividida. Y Jesús dice aquí que hay un componente emocional en la experiencia cristiana. La vida cristiana también puede ser emocional. El llorar, esta es una expresión emocional muy propia del ser humano, característica principalmente de cuando estamos tristes, aunque también podemos llorar de alegría. Y el llanto es una expresión muy natural del ser humano. Conversaba con un actor de acá de Panamá
y le hacía esa pregunta acerca de cómo hacen los actores cuando tienen que representar una escena triste y tienen que llorar, preguntándome a mí mismo si esta era una emoción tan fácil de externalizar aunque no se sentía. Y su respuesta fue tan interesante para mí. Él decía, me explicaba que hay varias técnicas para lograrlo. Una es el recuperar recuerdos de la infancia o recuerdos tristes de la vida y traerlos a escena, pero que otra, que es la forma más adecuada de pronto para la actuación, más recomendada desde su punto de vista, es la de identificarse tanto con el personaje, o sea, hacerse tan cercano al personaje que está representando, con su historia triste, con su realidad, y hacerlo ensayo tras ensayo, al punto que cuando te toca hacer la escena estás tan identificado con este personaje que puedes externar las emociones como si fueras él. En otras palabras, no estás fingiendo llorar cuando estás ahí, sino que te has identificado tanto con este personaje y su historia que logras externar una emoción real y natural como si fuera una persona real. Es que nuestras emociones son parte de nuestra realidad humana. Es difícil manipular nuestras emociones, por eso hoy hay todo un movimiento acerca de la inteligencia emocional tratando de enseñarnos a controlar, a manejar y a estimular nuestras emociones también. Y Jesús pone en realce las emociones como parte de la experiencia cristiana. En un momento de la historia de la iglesia, hace muchísimos años, la vida cristiana estaba relacionada únicamente al intelecto, a la razón, sobre todo cuando empezamos a contradecir la ciencia. Se encontraron las bases científicas de pronto para contradecir la Biblia, y la Biblia o los teólogos buscaron la forma de anteponerse a la ciencia y demostrar que intelectualmente había contenido en la palabra de Dios. Y se vivió una era de intelectualismo dentro de la iglesia que desechó de alguna forma la experiencia vivencial o las emociones, se dejaban relegadas a un lado, incluso se condenaban las emociones y se realzaba solamente el intelecto. Los años fueron cambiando y, como suele pasar en la historia, la gente cambió su postura y ahora surge un movimiento evangélico pentecostal que venía caracterizado por la experiencia emocional. Los maestros fueron sustituidos en cierto modo por pastores y por expositores enérgicos en los púlpitos, y estos empezaron a vivir una experiencia con la gente que los estimulaba emocionalmente. Y entonces el evangelio comenzó a pasar de ser algo intelectual a ser algo vivencial, y se empezó a desechar el intelecto y a decir: tenemos que sentir a Dios, tenemos que vivir a Dios y experimentarlo por la fe. Jesús nos está hablando aquí de unas bienaventuranzas, de las bases del reino, y dice en la primera bienaventuranza que son dichosos y son bienaventurados o son felices los pobres en espíritu, aquellos que entran en el entendimiento de que son personas necesitadas de Dios. Y entra a una segunda bienaventuranza donde dice: son dichosos los que lloran. En otras palabras, podemos conocer a Dios, estudiarlo intelectualmente, llegar a la comprensión de nuestra necesidad de Él. Pero no podemos limitar nuestra relación con Dios a nuestro intelecto, porque habrá preguntas que nos vamos a hacer y que no hemos descubierto todavía la respuesta en este momento, que nos podrían hacer dudar y podrían hacer que nuestra relación con Dios cambiara solamente porque no sabemos respuestas. Pero por otro lado también entendemos que podemos vivir la experiencia de Dios y podemos traer las emociones a la experiencia de la fe sin que dependamos de esas emociones. Mi relación con Dios no puede depender de las emociones porque son variables, son cambiantes, son difíciles de controlar, son abstractas, y por lo tanto, si dependen de las emociones, voy a estar buscando cada vez más emociones para sentir a Dios o para creer en Él. Entonces busco iglesias que estén en modas de avivamientos aparentemente, pero que son emociones exaltadas para sentir a Dios, y en el momento en que no lo siento, dudo de Él o cuestiono mi fe o mi relación con Él cambia. Lo más sano es un evangelio integral donde yo pueda atraer y estimular el conocimiento de Dios, el intelecto, pero también traer las emociones y vivir la experiencia de Dios. Es que si Dios nos dio intelecto es para que también lo conozcamos, y es que si Dios nos da emociones es para que lo sintamos. Y por eso dice: bienaventurados los que lloran.
porque van a ser consolados. Tenemos que vivir la experiencia del Evangelio, la experiencia cristiana también desde nuestras emociones. Dejar que el Evangelio de Jesús no solamente toque nuestro intelecto, sino que también toque nuestras emociones. Ambos recursos son importantísimos en la experiencia cristiana. No seas llorón, le decían a uno cuando estaba niño y le pasaba algo, se raspaba porque se caía o alguien lo golpeaba accidentalmente. No seas llorón. Y uno crece desde niño pensando, sobre todo los hombres, que no debemos llorar y que está mal hacerlo, que es vergonzoso, que es ridículo y que es una muestra de debilidad. El hombre más fuerte, más impresionante del universo lloró. No solamente nos dijo que teníamos que llorar, sino que lo demostró y lo externó. Con esto quiero decir que está bien llorar, que cuando Jesús dice bienaventurados los que lloran, significa que está bien que llores, que no está mal llorar, que los cristianos también lloran, que los papás también lloran, que los líderes también lloran, que los pastores también lloran, que las mamás también lloran. Muchas veces nosotros pensamos que los seres humanos en posiciones de autoridad no se quebrantan y no son humanos. En parte porque nosotros nos hemos dado esa posición de siempre estar bien o aparentemente siempre estar bien. Sin embargo, el llanto que representa nuestras emociones, donde nos hemos quebrado emocionalmente, lo cual entendemos como una debilidad, realmente es una fortaleza humana porque es nuestra naturaleza expresándose. Entonces, quiere decir que el reprimir emociones no es una muestra de fortaleza. Cuando hablamos de autocontrol o de dominio propio, no estamos hablando de reprimir emociones, de dejar de sentir o dejar de expresar. Al contrario, es la capacidad del enfrentamiento de nuestra realidad, de nuestras emociones, de nuestros quebrantos. La Biblia nos está enseñando que podemos llorar. Amigo, amiga, hermano, líder, puedes llorar. Es parte de la experiencia y de la naturaleza humana. Decir me siento mal, estoy triste, esto me afectó, no es una muestra de debilidad, es una muestra de nuestra realidad. Incluso dice la Biblia, son bienaventurados los que lloran. Ahora, estamos claros en que esta experiencia de llorar de la que Jesús habla no se refiere a un llorar por caprichos humanos. Se refiere, como decíamos, a una bienaventuranza ligada a la primera, aquel que es pobre en espíritu, que ha llegado a ese entendimiento de su realidad, de su bajeza como ser humano, de su incompetencia, de su incapacidad. Esta persona, al entenderse en esa condición, llora por su propia condición, llora en quebranto, llora en arrepentimiento, en la búsqueda de Dios. Y este llorar es el que produce la consolación. Pero la experiencia cristiana está marcada por las emociones. No podemos suprimir, desechar o condenar a aquel que emocionalmente expresa lo que siente de Dios. Yo considero que las emociones son un recurso valiosísimo para el aprendizaje, para marcar y sellar experiencias en nuestra vida. Entonces tenemos que aprender a expresar nuestras emociones y nuestros dolores y nuestros llantos y a quitar estos mitos de que nuestros líderes no pueden llorar, no se pueden sentir mal o no pueden ser líderes si están tristes. Al contrario, podemos estarlo. El cristiano no puede estar enojado, decía una canción, totalmente falso. Sí podemos estar enojados, sí podemos estar tristes, sí podemos estar mal, porque esa es parte de la naturaleza de vida y en nuestra experiencia cristiana nunca dejamos de ser humanos. Mantenemos viva nuestra naturaleza, nuestra realidad como individuos. Otro elemento valiosísimo de la experiencia cristiana que entendemos en esta frase de Jesús al decir que son bienaventurados los que lloran porque serán consolados, es que la felicidad no es un estado al que llegas, no es un estado final. No existe un momento en la vida en el que puedas decir, tengo 5 años siendo feliz, sin sentir una gota de tristeza, sin derramar una lágrima de dolor. No existe tal cosa. La felicidad la hemos estigmatizado así, la hemos ilusionado así, pero la felicidad, tal como lo entendemos aquí, es un camino. Es un camino que nos lleva por el dolor, por el quebranto, para llegar a la consolación, para llegar a la felicidad, porque es lo que Jesús está diciendo. Son felices
aquellos que lloran. ¿Por qué son felices los que lloran? Porque son consolados. En la consolación está la felicidad. Pero para llegar a esa felicidad tengo que haber atravesado el camino del quebranto y el camino del dolor. Entonces tenemos que romper en nosotros el paradigma de la felicidad, y la próxima vez que alguien te pregunte si eres feliz, recuerda, sí soy feliz, porque la felicidad no es un estado al que llegas, es un camino que vas transitando, en el cual vas encontrando momentos de dolor, pero momentos de consolación, momentos de tristeza y momentos de alegría. Vas disfrutando la alegría, te quedas con lo que aprendiste, sigues adelante, experimentas otro dolor y otra vez recupera la energía en la consolación. Es un proceso que se va haciendo mientras andamos. Entonces somos felices, sí, aunque tenemos momentos tristes, sí, porque la vida es parte de una y de la otra, pero no alcanzamos un estado de felicidad como un estado de complacencia eterno que nunca cambia. En la tierra la felicidad está marcada por el quebranto, por el llanto, por el dolor. Es parte de la vida. Nunca pienses que vas a tener una vida en la que nunca llorarás. Es que el llanto es un requisito, ni siquiera es solo parte, es un requisito para la felicidad, porque la felicidad verdadera se experimenta cuando has aprendido a enfrentar el llanto. Por lo tanto, si nunca enfrentas tus emociones, si nunca eres capaz de lidiar con lo que sientes, incluso con lo que temes, muy difícilmente vas a encontrar la felicidad. Si huyes cada vez que tienes que enfrentar el dolor, no vas a experimentar la felicidad verdadera. El otro concepto muy interesante en esta frase de Jesús es que la felicidad se alcanza en la consolación del Padre. Hemos dicho desde el estudio pasado que las bienaventuranzas no son una lista de mandamientos y reglas que el ser humano debe cumplir y debe provocar en sí mismo. Es que sencillamente no lo puede hacer. No tenemos la capacidad en nuestra propia estructura, en nuestro sistema, en nuestro ser humano, no podemos alcanzar los niveles de perfección o de santidad requeridos. Quiere decir que todo esto que Jesús está hablando se trata de la gracia, porque es diciéndole al ser humano que todo esto que ustedes no pueden alcanzar, Dios lo hace en ustedes. Cuando leemos la bienaventuranza donde dice bienaventurados los que lloran porque serán consolados, nos preguntamos ¿quién va a consolar? Justamente va a consolar el que puede darnos la felicidad en medio del llanto, el Padre de la consolación, y así lo hemos estudiado en la Biblia también. Dios se hace llamar el Padre de la consolación. No hay mayor consuelo y no hay mayor felicidad que la presencia del Padre. Si tú has experimentado, aunque sea una vez, la presencia de Dios real en tu vida, darás garantía de lo que estoy diciendo. Nunca vuelves a ser el mismo. No vuelves a encontrar alrededor de tu vida, ni siquiera en ningún placer del mundo, algo semejante a la presencia de Dios. Dicho de esa manera, podríamos hasta decir que la presencia de Dios es adictiva. Es que necesitamos vivirla. También toca e impacta nuestras emociones. La presencia de Dios trae consuelo. Cuando nosotros hemos sufrido quebranto, cuando nos hemos arrepentido auténticamente, cuando tenemos dolor a causa de nuestro pecado, del pecado del mundo, cuando vemos al mundo esclavo en sus propios deseos, en el materialismo, en el consumismo y en tantas cosas, en el odio, nos dolemos, sufrimos y lloramos y experimentamos el consuelo del Padre en nuestra vida. Juan 14, 26 dice: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Vamos a verlo de esta manera. Los pobres en espíritu hemos entendido que nuestra recompensa está en los cielos, en el reino de los cielos, en lo eterno. Vendrá un día donde tendremos recompensa porque hemos acumulado tesoros en el cielo. Pero mientras tanto estamos en la tierra, no estamos recibiendo aquellos tesoros. ¿Qué pasa en la tierra? Pasa la segunda bienaventuranza, que cuando lloramos recibimos consolación. La herencia es eterna, está en los cielos, pero la consolación está al instante en tu vida ahora mismo. Ahora mismo recibes al Padre
en tu propia experiencia, en tu propia realidad, trayéndote felicidad. Entonces por eso es que no necesitan la felicidad que dan las cosas, felicidad entre comillas, las cosas materiales de la tierra. Porque cuando empiezas a experimentar la carencia, el rompimiento, el dolor, recibes la felicidad de otra fuente, que es el consuelo del Padre. Y aún así no pierdes las garantías de lo que has acumulado en el cielo. Entonces tienes recompensa en los cielos en lo eterno y tienes consuelo y felicidad en el presente, en la tierra. ¡Qué grandioso es nuestro Dios! No nos deja solos, no nos deja con las manos vacías. Hace más de lo que tú y yo somos capaces de hacer. No conforme con darnos su gracia para que alcancemos su favor y su perdón. Además de eso nos da recompensas que no merecemos. Dios es grandioso y es impresionante y por eso Él es el consolador. No hay mayor felicidad que la que puedas experimentar viviendo la presencia de Dios. Y como hemos dicho, sí entendemos, sí comprendemos, sí conocemos a Dios de una manera intelectual. Nuestra mente debe ser desafiada a comprender, a creer, y no solamente desde una perspectiva de fe, sino en el estudio de la palabra, en el descubrimiento de las verdades, en el convencimiento de la razón. Pero también debe ser estimulada en la experiencia de la vida eterna, de la vida con Dios, de la vida real que experimentamos como seres emocionales que somos. El Evangelio de Jesús se vive en la experiencia también. No solamente en el entendimiento, sino en la experimentación de nuestro ser, de nuestra alma, de nuestro cuerpo. Como decía el salmista, mi carne te anhela. Hay un anhelo de mi realidad humana, porque emocionalmente yo disfruto la presencia de Dios. ¿Estás disfrutando la presencia de Dios en tu vida? Él está a la mano cerca para ayudarte, para que recibas consuelo, para que recibas paz, para que recibas fortaleza, para que recibas seguridad. Esa es una promesa que viene acompañada en las bienaventuranzas. Vas a llorar, no debes evitar ese dolor o ese rompimiento y acepta la consolación que el Padre está dispuesto a dar en esta misma hora. Hola. Este es el epílogo del tercer capítulo de la serie, el libro 6-7. Bueno, vamos a resumir lo que hemos aprendido el día de hoy. 1. Eres el libro 67. Deja que los demás lean que no por ser cristiano dejaste de ser humano. Ser cristianos más bien nos hacen más sensibles a las necesidades y situaciones de los demás. Tan importante hoy en día tener empatía con el otro, con el prójimo. Tener empatía nos hace más humanos. Tener empatía nos hace más como Jesús. Cuando hablamos de que somos cristianos y cuando Jesús nos dijo que en el mundo tendremos aflicciones o íbamos a tener aflicciones, esto es como un estatus de que por ser cristianos o seguidores de Jesús no significa que estamos exentos al sufrimiento o al afán o a las aflicciones de este mundo. Todos sabemos que en cualquier momento pueden llegar situaciones donde nuestro corazón se aflija, donde nuestra mente se afane, cualquier tipo de situaciones, ya sea en el trabajo, relaciones de pareja, relaciones con hijos. Procuremos cultivar la empatía. Ser empáticos nos ayuda a ser más sensibles con la necesidad de nuestro amigo, de nuestro hermano, de nuestro prójimo, incluso hasta de un animalito. El ser cristiano no nos exime de lo que pasa en este mundo. Nosotros somos de carne, somos de hueso, somos humanos que atravesamos situaciones como seres integrales que somos. Y al atravesar situaciones siempre nos ayuda a poder conectar con otras personas. Cuando ya hemos pasado, cuando ya lo superamos, siempre podemos ayudar con nuestro ejemplo a otra persona. Y eso es de mucho valor. Que no solo podamos ayudar a las personas dándole una cita bíblica, orando o dándoles un consejo, sino que con nuestra vida, con nuestro ejemplo, poder decirle a alguien, yo también pasé por eso y mira cómo Dios me ayudó. Mira cómo estoy hoy. Ven, te voy a ayudar. Bueno, como punto número 2 tenemos
Es importante que aprendamos a enfrentar nuestras emociones dolorosas, no a escapar de ellas. Creo que todos hemos estado en una situación muy clásica. Estamos allí, un niño se cae, mamá o papá que está presente o alguna otra persona que está presente va corriendo al auxilio. Y para que el niño no llore le decimos, ya, tranquilo, no pasa nada. ¿Qué estamos haciendo ahí? Muchas veces estamos invalidando al niño o su emoción al decirle que no pasa nada, solo para que no llore. Como si llorar fuera algo negativo o fuera una emoción mala. Por esto tenemos muchos adultos que luego no saben enfrentar estos momentos dolorosos que nos ocurren a todos. Pero la clave de esto es tener dominio propio. Y Dios en su misericordia nos da ese dominio propio. ¿Para qué? Para que podamos atravesar las situaciones de mejor manera y el sufrimiento no padecerlo a tal nivel de que nos destruya, de que no podamos ser personas funcionales en medio de un momento triste o doloroso de nuestra vida. Por eso es tan importante siempre buscar ese dominio propio. Ese dominio propio le ayuda a un papá a poder manejar o gestionar las emociones de su hijo. El dominio propio nos ayuda a nosotras a mantener mejores relaciones con otras personas, con nuestras amistades, con nuestro esposo, nuestra esposa, con nuestro jefe. ¿Por qué? Porque aprendemos a que lo que pasa en la vida lo tomamos como una lección de cómo está afectando y cómo utilizar de mejores herramientas para poder comunicarnos y para no dejarnos abatir por todo lo que nos sucede. Y bueno, ya para despedirnos, les quiero resumir el punto 3. El ser humano busca la felicidad. Hemos aprendido que la verdadera felicidad está en Dios. Él nos consuela y nos da felicidad. Siempre recordemos que la felicidad no es el destino. La felicidad es el camino. Y Dios en todo momento está en nuestro caminar. Así que hemos culminado por hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego. Quiero invitarte a orar conmigo, que puedas inclinar tu rostro, meditar en lo que hemos aprendido en este estudio y sobre todo levantar nuestra voz delante de Dios en oración, en súplica, en arrepentimiento, en nuestra realidad como seres humanos. Señor Dios, damos gracias porque tú nos has mirado con misericordia. No merecemos tu amor ni merecemos tu gracia y entendemos que no somos nada ni nadie delante de ti. Nuestra vida está marcada por nuestra humanidad, por nuestra raza caída, por nuestro pecado. Señor, pero hemos entendido, hemos comprendido y te hemos conocido. Y sabemos que tú en tu gracia nos has alcanzado. Y hoy tenemos el privilegio grandioso de disfrutar tu presencia. Porque esa presencia tuya trae consuelo y trae felicidad. Hoy, Señor, pedimos que tu gracia en nosotros también sea una experiencia. También podamos sentir, también podamos experimentar. Ayúdanos, Señor, a enfrentar nuestros dolores, nuestras carencias, nuestros temores. Aquellas emociones que nos generan rechazo, que nos hacen huir, que nos provocan temor. Que seamos capaces de vivir la experiencia cristiana también en nuestras emociones. Que el mundo lea en este libro que somos nosotros, que también somos humanos, que también nos quebramos, que también experimentamos, que también te sentimos. Que no solamente tenemos un intelecto que se llena de tu conocimiento, sino que tenemos unas emociones, Señor, que se activan y que se avivan al conocerte y al pasar tiempo en tu presencia. Que no dependamos de una ni de la otra, sino que nuestra vida, nuestra relación contigo esté sometida completamente a ti y que podamos vivirte y que podamos comprenderte un poco más, sentirte un poco más, experimentarte un poco más. Estamos en tus manos, Señor. Guíanos y ayúdanos para que seamos ese libro 67, esa carta abierta, leída por los demás, conocida por los demás, escrita no en piedra, escrita no en papel, escrita por tu Santo Espíritu en nuestros corazones. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús.
Amén y amén.